Bueno, ahora sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas los participantes de esta nueva y sexta ya emisión del ciclo de diálogos tributarios que organizamos en forma conjunta con la Universidad Maimónides. Bueno, y como es habitual en esta dinámica y en la programación del ciclo, iniciamos la jornada con el compilado y resumen mensual de las actualizaciones tributarias, el cual se tratan las más destacadas y relevantes novedades normativas que se han dictado en materia impositiva y previsional en este último mes, a cargo de nuestra compañera, la colega, la doctora Cristina Mancilla. Luego daremos paso al tema especial de la jornada, el cual hemos titulado las determinaciones sobre base presunta en el régimen penal tributario, a cargo de nuestra compañera, la doctora María Luján Rodríguez Oliva, a quien también le agradezco, la verdad, haberse hecho este tiempito para nosotros. La verdad que es muy lindo que tengamos compañeros que estén tan capacitados y que son generosos en compartir sus conocimientos con todos el resto de sus compañeros. Agradecer también, como siempre, a todos los inscriptos a nuestro ciclo y también, por supuesto, como decía recién, a los expositores, por supuesto. Hago también, por supuesto, extensivo mi agradecimiento, como siempre, a nuestro secretario general Pablo Flores, al adjunto Hugo Álvarez, a nuestro secretario de Finanzas Fabián Borello, a la secretaria de Prensa Lorena Tiarnese, como a todos los integrantes de la Secretaría de Capacitación y Cultura y a todas las seccionales del país. La modalidad de la jornada, como siempre, inicia la doctora Cristina Mancilla, dando el resumen normativo, como lo recién mencioné, y después daremos paso al tema especial a cargo de la doctora María Luján Rodríguez Oliva. Después también, como siempre, para dar asistencia, pasaremos el link donde ustedes a través del chat pueden completar un formulario muy sencillo. Recuerde que con el 75% de las asistencias al ciclo, después tendrán un certificado que se emitirá en conjunto tanto por UMAI como por AEFIP. Ya nos quedan solo 2 jornadas, no puedo creerle cómo ha avanzado el año, así que después el material también les llegará a través del mail bueno, nada, recordarles también esto, que es una charla apto hipoacúsicos, por lo que contamos con los intérpretes de lenguaje de señas, que son Pablo y Yamila, y también con subtítulos. Agradecerle también a nuestra compañera Jimena Caruso, que es representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. Y bueno, ahora simplemente voy a pasar a leerles el... Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UMSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la UB, es directora de posgrado en impuestos también de la UB, directora del posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad Nacional de La Matanza, doctoranda en ciencias económicas con tesis en escritura. Docente de grado y posgrado en varias universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país, autora de una gran cantidad de bibliografía y artículos de la especialidad impositiva, publicadas en diversas revistas especializadas y diarios. Expositora en consejos profesionales en ciencias económicas. Columnista de revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío Exportar, conductora del programa radial Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1 MHz, todos los lunes de 18 a 20 horas. Y formación y especialización presencial de AFIP. Y nuestra compañera, la doctora María Luján Rodríguez Oliva, es abogada, especialista en Derecho Penal Tributario y Penal Tributario, docente de la UBA, a cargo de la Subcomisión de Jurisprudencia de la AEF, Comisión Derecho Penal Tributario, y consejera técnica en grandes empleadores de seguridad social. Ahora sí, le cedo la palabra a nuestra compañera y querida amiga Cristina Muchas Mancilla. Gracias. Muchas gracias, como siempre, voy a compartir, bueno, necesito que me vuelvan a habilitar como coanfitrión, que de afuera. Así comparto con ustedes unas pequeñas diapositivas que armé, como siempre, que después se las van a enviar para, digamos, facilitar un poco el seguimiento de estas novedades. Como ustedes saben, usualmente todos los meses tenemos una cantidad de novedades
y de las cuales tratamos de extraer las más relevantes. En esta oportunidad, yo lo que hice fue, tomando el último corte, si ustedes hacen un seguimiento de las exposiciones a lo largo de todo el año, desde el comienzo hemos venido haciendo un corte a mitad de mes. Es decir, en este caso, agosto-septiembre 2022. Siguiendo el orden cronológico de las publicaciones, no tenemos, digamos, que dejar de reconocer hoy la entrada en vigencia de una extensión de la ley 27.413. Esa norma lo que amplía sobre el incentivo a la inversión, construcción y producción es una ampliación por un año, por 360 días, de únicamente el título 2, que es que el contribuyente que decide hacer una exteriorización de patrimonio en moneda nacional como en moneda extranjera, podrá acceder al beneficio sin que se le aplique denuncia penal tributaria, incremento patrimonial no justificado, determinaciones impositivas, porque el compromiso para los que adhieran es hacer un pago del impuesto especial, este impuesto especial que se calcula sobre la tenencia que declare el propio contribuyente, donde si hace una exteriorización, no la hizo antes, y hace una exteriorización hasta 90 días corridos desde la publicación, es decir, hasta el 19 de noviembre, o presentó la declaración pero no pagó, podrá hoy volver a hacer su presentación desde esta nueva fecha y por 90 días corridos el impuesto va a permanecer en un 5% de la tenencia exteriorizada. Si la exteriorización de esa tenencia la hace entre los días 19 de noviembre y el 19 de febrero, que es los 90 días corridos, pagará un impuesto del 10%, y ese impuesto especial, después de ingreso del 20 de, en este caso febrero del año 2023, cuando han transcurrido 180 días, podrá hasta el 20 de agosto exteriorizar pagando una tasa del 20%. Como ustedes observarán, esta exteriorización se aplica, ¿sí?, a titulares de programas sociales que sean contratados en el marco del régimen. Estamos hablando de empleados de construcción, de servicios, que a través de una capacitación y cursos de formación van a poder seguir percibiendo los beneficios que otorgan dichos planes, pero se incorpora un concepto que es puente laboral. Este puente laboral habilita que la persona entre a través de una relación de dependencia con una empresa que ha hecho una exteriorización y donde va a continuar percibiendo, pero en vez de percibirlo directamente, va a ser a través de lo que es el salario que se convenga con el empleador, y para ese empleador este subsidio, este incentivo que va a tener es que las prestaciones se van a incorporar al sueldo. Este beneficio va a estar vigente hasta el 19 de agosto del 2023, a lo que el Ministerio de el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como el Ministerio de Desarrollo Social, son los que tendrán que definir las pautas para poder compatibilizar el trabajo registrado con los programas sociales que otorgan estas prestaciones dinerarias que se destinan a personas con situación de vulnerabilidad social, incluyendo trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales. Por supuesto que en esta extensión la ley invita, como siempre, a adherir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a través del otorgamiento de beneficios fiscales como exención en impuesto de sellos, cuando haya transferencias de dominio, por ejemplo, o que se promuevan en los municipios a través de incentivos fiscales en el marco de este régimen. Siguiendo el orden cronológico, y acá viene la segunda parte que se vincula con la ley de incentivo a la construcción, como se lo suele llamar en la doctrina, es el decreto 551, que viene a reglamentar el programa
Puente al Empleo, este decreto publicado en Boletín el 30 de agosto, tiene un objetivo muy específico, como lo mencionara, promover trabajo registrado. Y ese trabajo registrado nos habilita el acceso a la seguridad social por parte de un grupo con mayor grado de vulnerabilidad. Es decir, poder acceder a una jubilación, poder acceder a una asignación familiar, porque si bien no tendrían la asignación familiar universal, sí tienen la asignación familiar por hijo, en otro importe, podrían acceder a una obra social. Este decreto 551 se ha apoyado en el decreto 493 del 2021, el cual había previsto durante el periodo de pandemia una reducción en las contribuciones patronales con destino a seguridad social aplicable a empleados del sector privado que contratan nuevos empleados que hubieran participado en programas educativos, de formación profesional o intermediación laboral. Este beneficio del decreto llamado Puente Fiscal y que tuvo vigencia a partir del 30 de agosto, lo que busca es que el empleador, una vez que se acoja a este programa, podrá imputar, podrá reconocer la asignación dineraria de los programas sociales educativos que hoy continuaría percibiendo, como les mencionara, como pago a cuenta de la remuneración. Es decir, que si una persona está cobrando hoy un subsidio de 10.000 pesos y el sueldo, de acuerdo a convenio colectivo de trabajo, es de 100.000, el empleador va a calcular los aportes y contribuciones sobre 90.000. Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del presente programa, se ha previsto, y esto es lo atractivo para el sector privado y enfocado a construcción, ha previsto la reducción de contribuciones patronales destinados a los subsistemas de seguridad social en un 100%. Entonces, ¿a quién y cuáles son los subsistemas? Y esta es la parte que a nuestros compañeros les va a interesar, si están en fiscalización de seguridad social, ¿cuáles son los subsistemas alcanzados para quienes adhieran a este programa? Sistema Integrado Previsional Argentino, Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Con lo cual, quedan excluidas de las reducciones de seguridad social las alícuotas diferenciales o alícuotas adicionales, como dice la norma, de regímenes previsionales diferenciales y especiales de seguridad social. También quedan excluidos de este programa los empleadores que hubieran sido incluidos en el registro de empleadores con sanciones laborales. Es decir, si un empleador dedicado a la construcción o un arquitecto que tuvo problemas a través de un juicio laboral con sentencia firme quedó en el registro de sanciones laborales porque tenía empleo no registrado, hoy no podría acceder al beneficio ni de la Ley de Promoción a la Construcción ni al programa de Puente de Empleo. También quedan excluidos quienes hubieran incurrido en prácticas indebidas o abusivas para acceder a los beneficios. Este decreto, que lo que busca justamente es incorporar mano de obra desocupada, entra en vigencia a partir del 1 de octubre del 2022. Siguiendo el orden cronológico, el 30 de agosto se publicó el decreto 556. Este decreto reglamenta esta prórroga al régimen de incentivo a la inversión, construcción y producción argentina, donde expresamente plantea como muchos beneficios que alcanza a residentes argentinos. Recordemos que el concepto residencia está expresamente definido en los artículos 116 y siguientes de impuesto a las ganancias, con lo cual no solamente nos quedamos con el 116, sino que podemos llegar a aplicar las presunciones
de residencia. Los fondos que se declaren, como más allá de tener que ser depositados en una cuenta especial, únicamente esos fondos se podrán afectar al desarrollo de la inversión en proyectos inmobiliarios. Y como ha sido moneda recurrente, y hace poco preguntaron qué significa o cuáles son esos proyectos inmobiliarios, los puse a continuación, donde la misma ley nos dice que debemos entender como proyectos inmobiliarios a obras nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia. Y cuando hablamos de obras nuevas, pueden ser construcciones, pero también pueden ser ampliaciones, instalaciones, entre otras, que lo importante es que de acuerdo a los códigos de edificación se encuentren sujetos a denuncia. Esto nos habilita a tener una herramienta cuando el contribuyente sostiene que no es mejora, sino que es una reparación ordinaria. Cuidado, si esa, entre comillas, reparación ordinaria que está contabilizada tuvo denuncia o tuvo una incorporación en los códigos de edificación o amplió el valor del inmueble, es una construcción. También quedarían dentro de esta definición de obras privadas aquellas nuevas construcciones que a la fecha de entrada en vigencia de la ley ya tuvieran un grado de avance que no exceda el 50% de la finalización de la obra. Siguiendo con el decreto, otros aspectos que me parecieron relevantes traer a este resumen es que estos fondos que estén depositados en la cuenta especial no se podrán afectar al pago del impuesto especial, y quienes exterioricen voluntariamente sus tenencias de moneda extranjera o nacional, ya sea en el país o en el exterior, quedan excluidos en esta segunda etapa de la exención de bienes personales por estas inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre 2022 inclusive, o hasta la finalización del proyecto. Concepto que se excluiría de la ley original. Tampoco podrán computar como pago a cuenta de bienes personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios, y los titulares de inmuebles o derechos sobre inmuebles no tendrán el beneficio de diferir el pago de impuesto a la transferencia inmueble o el pago de impuesto a las ganancias. Recordemos que estos titulares van a pagar impuesto a la transferencia inmueble si el inmueble propiamente dicho ingresó al patrimonio del enajenante antes del 1 de enero del 2018, porque si ocurrió después, o salvo que la obra tuviera un 75% de avance al 1 de enero del 2018, toda obra enajenada, toda construcción, todo inmueble enajenado luego del 1 de enero de 2018, porque ingresó al patrimonio a partir de esa fecha de corte, la ley de impuesto a las ganancias, en el artículo 2, apartado 5, nos dice que cualquiera sea el sujeto, queda alcanzado en impuesto a las ganancias a través del impuesto cedular, ¿sí? A una tasa del 15% sobre la renta neta de esa enajenación. Con lo cual, cuando el hecho imponible con motivo de la transferencia o enajenación, el enajenante, el cedente, tendrá que evaluar, siempre que sea título oneroso, si lo alcanza o lo alcanza ganancias. Estimados, alguien tiene un audio abierto y eso les va a dejar sucia la grabación. Siguiendo, tenemos la Resolución General 5253. Esta es la reglamentación de AFIP al decreto que acabamos de analizar, que prorroga la vigencia de la Ley 27.613. Esta resolución viene a reemplazar, a sustituir en algunos artículos a la Resolución 4.976, que definía los procedimientos, formalidades, plazos y condiciones de todo aquel
que se adhiriera a esta declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional o extranjera. El impacto de la resolución 5253, ustedes lo van a observar en Biblioteca Electrónica ya impactado. Recuerden que aquel contribuyente que desea adherir tendrá que incorporarse al servicio normalización de la tenencia en moneda, Ley 27613, registrar las existencias, su evaluación. Esto le va a arrojar una declaración jurada a través del formulario 1130, donde se va a determinar el impuesto especial, y una vez finalizada la carga de datos, se deberá presionar el botón fin de registración. Posteriormente, se genera el volante electrónico para ingresar el pago de este impuesto especial con el código 1011, concepto 19, subconcepto 19. Cada sujeto que hoy exteriorice acogiéndose a esta prórroga de los beneficios fiscales respecto de los periodos mayo, junio o julio 2021 y que no hubiera logrado cumplir con el deber formal de presentar la declaración jurada, se prorroga el plazo hasta el 30 de noviembre del 2022, siempre y cuando cumpla las condiciones que ustedes ven a continuación, que los fondos, que esas tenencias en moneda nacional o extranjera se encuentren ya depositadas en esa cuenta especial denominada SECONAR, que haya confeccionado la declaración jurada en el formulario 1130, que hayan pagado el impuesto especial en los periodos mayo, junio o julio, y que no haya solicitado devolución del impuesto especial para esos periodos, ¿sí? Algo que quiero dejar aclarado, porque eso también ha sido pregunta recurrente, este impuesto especial no es deducible de impuesto a las ganancias. La resolución general 5254 vino a tomar las medidas cautelares y reclamos de los distintos consejos profesionales. Esta resolución se vincula con el régimen de información de planificaciones fiscales tributarias, publicado en boletín el 1 de septiembre del 2022. Recordemos que oportunamente la resolución general 4838 estableció un régimen de información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales, donde el sujeto obligado, si bien era el contribuyente, extendía la responsabilidad a los asesores fiscales. Esta resolución generó muchos conflictos y preocupaciones para los profesionales, quienes a través de diversos fallos judiciales que admitieron la pretensión cautelar formulada por los consejos profesionales de ciencias económicas del país, se ha decidido momentáneamente suspender la aplicación del régimen en cuestión, especialmente al pedido de los profesionales matriculados, y se prorroga la suspensión desde la publicación en boletín oficial por 60 días corridos, ¿sí? Es decir, no es que se deroga ni que se interrumpe, se suspende 60 días corridos para evaluar las medidas cautelares interpuestas por los consejos a través de las peticiones de los matriculados. La resolución general 1383, ¿sí?, está vinculado a este régimen previsional para investigadores científicos y tecnológicos. Su publicación fue el 21 de septiembre de 2022. Se vincula al régimen previsional de la ley 22.929. Este régimen previsional era específico para investigadores científicos y tecnológicos. El decreto 160 del año 2005 es el que nos permite conocer que los investigadores y científicos y tecnológicos desde el 2005, especialmente desde mayo de 2005, debían ingresar un aporte personal diferencial del 2%
de acuerdo al sistema integrado de jubilaciones y pensiones sobre las remuneraciones cuando hay dedicación, ya sea exclusiva o parcial. Y a ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos es la encargada de informar el monto a pagar. ANSES descuenta dicho monto o dicho importe mensualmente del haber previsional al amparo de la Ley 22.929 en este pago que se va a devengar para todos los profesionales, para todos los investigadores. Desde mayo de 2005 a la fecha, se va a poder pagar en cuotas. Esas cuotas con los intereses no van a exceder el 20% del haber, afectando en primer término a la totalidad de los importes netos retroactivos, ya sea en una primera liquidación, y sobre el saldo que se irá actualizando de acuerdo a la movilidad prevista del artículo 32 de la Ley 24.241, como el resto del régimen previsional. Hasta aquí las novedades vinculadas al ámbito impositivo y previsional del mes que estamos cursando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Excelente. Un placer. Ahí también la estoy viendo a Luján. Así ya le damos paso. Hola, María Luján, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien ahí? Excelente, perfecto. Bueno, muchas gracias por aceptar por la invitación que te hizo Cris a través del sindicato. Te agradezco. No, gracias a ustedes y la verdad que Cristina me ha tenido en cuenta en varias oportunidades para el programa de radio, para acá, así que más que agradecida. Bueno, de todas maneras voy a hacer una aclaración en cuanto al currículum porque me parece importante. Ya no estoy más como consejera técnica en seguridad social. Ahora estoy como abogada a cargo de una cartera en el área de seguridad social también, en la parte de primera instancia, que igual vamos hasta corte, dentro de la división letrada. Así que nada, estoy muy contenta porque además estoy haciendo lo que siempre me ha gustado, que es litigar. Así que bueno, Perfecto. Salvada esa aclaración, podemos empezar a hablar. Creo que le mandé a Cristina los archivos. Yo, a pesar de haber dado muchas clases de Zoom, nunca soy muy ducha con este tema de compartir pantalla, así que lo voy a intentar y cualquier cosa les pido ayuda, ¿sí? Bueno, el tema por el que me convocó Cristina y sobre el cual además hace poco he disertado en algunas oportunidades, tiene que ver con las determinaciones sobre base presunta y el traslado a la sede penal. En rigor, bueno, acá somos casi todos funcionarios del fisco, creo, así que no tengo mucho que decir. Voy a hacer una introducción, pero imagino que todos conocen la posibilidad de determinar de oficio sobre base presunta en los casos en los cuales no se tenga, el juez administrativo no tenga conocimiento cierto sobre la materia imponible, que en realidad parte en general de lo que es la documentación del contribuyente, ¿no? Bueno, en el caso de que esa documentación esté parcialmente incompleta o totalmente incompleta, no es que no se puede determinar la obligación tributaria, sino que se determina sobre base presunta. Las presunciones están establecidas en el artículo 18 de la Ley 11.683, y yo vengo un poco como a desmitificar algunas cosas que hay sobre este como miedo, como cosa de que hay, cómo se va a trasladar una determinación de oficio a la sede penal y las garantías del contribuyente y al traslado de la prueba. Porque la verdad es que en mi interpretación, y he estudiado bastante sobre eso, hay algunos errores de concepto, incluso
en la interpretación de los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Como que lo expuesto en los fallos de Massa y de Montenegro, que yo creo que te los mandé, Cristina, que son igualmente conocidos por casi todos. A partir de esos fallos es como que se armó una frasecita que dice no se puede trasladar a sede penal las presunciones. Y no solo la Corte no dijo eso puntualmente, sino que ese no se pueden trasladar las determinaciones sobre base presunta a la sede penal, es no se pueden trasladar sin otros medios de prueba. Cosa que nosotros vemos que también se repite en otras cuestiones. Si nosotros vamos a un fallo muy típico del Tribunal Fiscal de la Nación, que es Cochería Tacuarí, en el cual se estableció expresamente que en el caso de que el fisco hable de alguna de las presunciones de dolo del artículo 17, trasladable, digamos, aplicables a la defraudación fiscal, lo que dijo en ese momento el Tribunal Fiscal fue: nosotros, el fisco no puede agarrar y decir, bueno, yo voy a aplicar el 17A o el 17B o el 17C y con eso directamente acredito el dolo del contribuyente. Los vocales del Tribunal Fiscal le dijeron, si vos vas a decir 17A, explícame dónde está el 17A. Fundalo. Con lo cual me está diciendo, no podés aplicar solamente la presunción, sino que tenés que probarla. ¿Por qué? Porque se trata de una conducta dolosa. Nosotros sabemos que por el principio de personalidad de la pena, también como jurisprudencia de corte, las conductas, salvo aquellas conductas que adhieren a una tesis o a una naturaleza jurídica del orden del derecho administrativo, si nosotros adherimos al derecho penal, que es la opinión de la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia, entonces, acreditada la materialidad de la infracción, si es culposa, va a quedar a cargo del contribuyente acreditar justamente que fue una cuestión de negligencia y en tal caso el error excusable que lo exima de la sanción, y si es dolosa, tiene que estar a cargo de la parte acusadora en sede penal o del fisco en sede administrativa acreditar dónde está la voluntad y la intencionalidad y la voluntad de cometer esa conducta, es decir, el dolo, ¿sí? Con lo cual, si ya hay como una primera desmitificación, ¿no? El ámbito penal no se circunscribe a la justicia penal, sino que es al ámbito penal tanto de las multas consideradas como penales en sede administrativa como en la sede judicial. Ese es como el primer punto importante para destacar. Segundo, una cuestión, digamos, del orden de lo justo o del orden de lo razonable. Imagínense que si no pudiéramos llevar al ámbito penal las determinaciones sobre base presunta, un contribuyente que lleva la documentación en regla, aún con ciertos criterios distintos con el fisco de interpretación, o aún quizás no me referiría a una cuestión de facturas apócrifas, pero con algunas declaraciones menos de lo debido, consulta, cuestión, culposa o dolosa, depende de la situación, estaría en peores condiciones que el que oculta o no lleva absolutamente toda la documentación. Porque si yo no pudiera trasladar las cuestiones a la sede penal porque el contribuyente, porque determiné de oficio sobre base presunta y el contribuyente no tiene la documentación, entonces se encontraría con ocultar la documentación sería suficiente para que yo no pudiera denunciarlo penalmente, ¿sí? Eso en el orden de lo justo o de lo razonable. Ahora, ¿qué pasa? En realidad no es solamente la determinación sobre base presunta, el inconveniente o las dificultades que encuentra el fisco para trasladar a la sede penal. Hay un montón de cuestiones relacionadas, un montón de planteos que hubo en su momento relacionados con la autoincriminación, relacionados con... Porque el derecho penal tributario es una rama del derecho penal económico que tiene, en palabras del doctor Eferco, unas particularidades. ¿Sí? El derecho penal tributario tiene particularidades. ¿Y particularidades por qué?
ya en la 27430, que modificó diversas cosas, entre ellas derogó la 24769 y estableció un nuevo régimen penal tributario, ya dentro de este régimen penal tributario tenemos no solo normas sustantivas, sino también normas procesales. ¿Y por qué tenemos normas procesales? Porque justamente partimos de la ley 11.683, partimos de un sujeto obligado, partimos de la obligación del fisco de hacer la denuncia con una determinación de oficio, partimos de una vinculación entre la posibilidad del fisco de aplicar multas cuando las tiene que aplicar y el proceso penal. Entonces, todas estas particularidades que hacen a un derecho penal, digamos, diferente al derecho penal nuclear, que ahora se incentivó mucho más con la responsabilidad de las personas jurídicas que se estableció en la anterior reforma, ¿sí? Entonces, bueno, no es ese el único inconveniente. Lo que pasa es que la determinación sobre base presunta siempre estuvo de alguna manera acusada o mal vista en función de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, si bien algunas ya se encuentran en el campo del derecho administrativo por ser una cuestión que se impulsa de oficio de la misma manera que el derecho penal, las garantías constitucionales cuando estamos frente al derecho penal adquieren como mayor relevancia. O sea, son las mayores garantías con las que cuenta un imputado por el hecho de que la pena, nosotros sabemos que hay distintas formas, distintos tipos de pena, pero la pena de prisión, que es la pérdida de libertad, es la pena más gravosa de todas. Entonces es donde las garantías constitucionales cobran particular relevancia. Yendo específicamente a las presunciones, conocemos que hay presunciones en cuanto al derecho sustantivo, es decir, presunciones de la capacidad contributiva, ¿sí? Son justamente las establecidas en el artículo 18 de la ley 11.683. Tenemos las presunciones de dolo, que son las establecidas en el artículo 17, y que son básicamente presunciones justamente de esta supuesta actividad dolosa o intención por parte del contribuyente. En general, todo este tipo de presunciones, pero particularmente las segundas, se vinculan con esta cuestionada inversión de la carga de la prueba. Lo primero que yo voy a decir es que en realidad el término presunción está definido como una actividad intelectual por parte del juez administrativo o el juez penal llamado a decidir, que parte de un hecho conocido para arribar a un hecho de un hecho conocido para arribar a un hecho desconocido. Es decir, como desconoce determinadas cosas porque justamente no cuenta con la capacidad a partir de la documentación del contribuyente, entonces tiene que partir de lo que conoce para arribar a aquello que está desconociendo, ¿sí? E imputar una determinada conducta. Esa es técnicamente la parte de presunción. Ahora, que es un ejercicio intelectual, ejercicio que tiene que estar desarrollado y tiene que estar fundamentado en las sentencias, pero porque las sentencias en general tienen que ser obligatoriamente resoluciones fundadas, ¿sí? Fundamentadas. Ahora bien, este ejercicio intelectual, en realidad que tanto se lo acusa en sede administrativa y básicamente en la 11.683, esta presunción no difiere de otros tipos de derecho penal, de otras causas penales. En cualquier denuncia penal de cualquiera de los delitos comunes que nosotros conocemos, el juez parte de una presunción. Porque justamente la investigación en sede penal, ¿sí? Desde la instrucción hasta la etapa plenaria, justamente lo que va a tener por objetivo es acreditar tanto la persona que cometió el delito, ¿sí? Para imputarla responsablemente, la comisión de la conducta también. Entonces ese proceso intelectual está en cualquier causa penal. A ver, un juez llega a un lugar, una persona hace una denuncia respecto de que llegó a un lugar, ve a una persona muerta en el piso, con alguien al lado con un revólver, y va a presumir que esa persona es el asesino.
Ahora, no lo puede agarrar y automáticamente decir, bueno, no, esta persona es el asesino, yo lo tengo acreditado. No, va a existir un proceso penal con toda una investigación para que esa presunción, esa cuestión desconocida al principio que tiene, se arribe a la verdad material. Sabemos que en derecho administrativo y derecho penal se tiene que arribar a la verdad material en oposición a la verdad formal que se arriba en el derecho civil. ¿Sí? Entonces, en realidad, este es el segundo mito. O sea, las presunciones no son cuestiones básicamente relacionadas con la 11683. Son presunciones como ejercicio intelectual que existe en cualquier juicio de carácter penal. ¿Sí? Vamos a seguir quitando algunos mitos. La tercera cuestión que tiene también que ver con la determinación sobre base presunta es que nosotros sabemos que las presunciones pueden ser o simples u hominis, que parten de la sana crítica, digamos, el conocimiento del juez por sí solo, o pueden ser presunciones legales, específicamente establecidas en la ley, que son estas del artículo 18. Ahora, si nosotros no tuviéramos esas presunciones, supongamos que el artículo 18 lo derogamos, lo sacamos de la ley 11683, y hacemos una denuncia en sede penal, incluso ni siquiera el fisco, hace una denuncia a un tercero en sede penal, y dice, yo encontré que esta persona tiene, por ejemplo, no sé, una mujer que agarra y está enojada con el marido, entonces agarra y va y denuncia, y dice, esta persona tiene 3 departamentos en Estados Unidos que nunca declaró, nunca me compartió y nunca declaró ante el fisco. Y el juez va a tener que investigar. No hay una presunción legal establecida por ley. Hay un hecho que en principio se desconoce y que yo tengo que hacer toda una investigación. O sea, presumo que esta persona tiene rentas no declaradas. ¿Por qué? Porque tiene todos esos departamentos que no se condicen con los ingresos que tienen, por lo menos con los ingresos que tiene declarados. ¿Sí? Y el juez va a tener que empezar a investigar. Y ahí también hay una presunción, y ahí no hay una presunción de la 11683 ni una presunción establecida por el fisco. Sin embargo, hay un hecho del cual se parte para poder arribar a otra cosa. ¿Sí? Entonces, el hecho de que existan estas presunciones en la ley 11683 no las tildan de, no sé, malas, de acusarlas o de sentirse como prohibidas. ¿Sí? La verdad es que las determinaciones, yo no estoy muy de acuerdo con este nuevo artículo 19. En realidad digo nuevo, pero no es nuevo. El artículo 19 existía en la ley 24769, que es del año 97 en adelante. Se suprimió con la ley 26735 a finales del 2011 y volvió a establecerse, encima peor, porque estableciendo específicamente los casos en los cuales el fisco no podría realizar denuncia penal, y lo que hizo el legislador fue un poco recoger la jurisprudencia, ¿no? En qué casos se había desestimado la denuncia, en qué casos se había rechazado el requerimiento fiscal de instrucción, que es en las primeras etapas, en qué casos se había sobreseído por falta de certeza, digamos, o por el indubio pro reo en etapas más de plenario. Entonces, bueno, sobre la base, recogiendo, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, todas las reformas legislativas, de algún modo, lo que hacen es recoger la experiencia de los tribunales. Yo la verdad es que nunca estuve muy de acuerdo con este artículo 19, y parte de la doctrina también comparte esta situación. En realidad es un artículo que no debería existir. Yo creo que la única, digamos, si se quiere, ventaja que tiene el artículo 19, por quienes no lo conocen, es la facultad del fisco de no denunciar. ¿Sí? O sea, determinados supuestos donde el fisco, aun cuando presume la posible existencia de un delito, como no tiene de alguna manera la certeza, y ahora vamos a ver por qué no tendría la certeza, entonces tiene la facultad de no denunciar.
por supuesto que no es una persona que trabaja en división penal que dice no denuncia, o sea, parte evidentemente de un abogado que con la experiencia va a decir no me parece que esto amerite una denuncia, pero después va a tener que estar conformado por las autoridades superiores. En realidad, el artículo 19, ya les digo, la única ventaja, si se quiere, pero tranquilamente podría establecerse por medio de una instrucción general para mí, es otorgarle al funcionario de alguna manera la autorización o la salvedad por parte de autoridades superiores de que, bueno, elegís no denunciar porque hay determinadas cuestiones que no te acreditarían un delito, te doy la derecha, hay determinadas autoridades que te van a dar el consentimiento para que vos hagas. Pero si partimos de los criterios generales, existe la obligación en el Código Penal de los funcionarios públicos de denunciar, Código Procesal Penal, perdón, de denunciar. Es una obligación. Si no hay delito, si estimo que no corresponde denuncia porque no hay delito, no necesito tener un artículo que me diga no denuncie si no hay delito, porque no tengo obligación de denunciar porque no lo sé. Y además, o porque presumo que no, tengo la certeza que no, que sería peor. Y además para mí esto es una cuestión que tiene que, en algunos momentos se estableció que capaz lo decidía el Ministerio Público Fiscal, hubo proyectos de reforma, en otros casos que lo decidía esta cuestión de no denunciar la Procuración del Tesoro de la Nación, hubo distintos proyectos para modificar ese 19, pero para mí es una cuestión que no la tiene que decidir el fisco, me parece que es como otorgarle demasiado poder al fisco, si se quiere, para decidir. O sea, el que tiene que decidir si hay delito o no delito es el juez. En todo caso, establezcamos pautas más claras para denunciar. Perfeccionemos la actividad del fisco, tanto a nivel de la fiscalización como a nivel de la determinación de oficio, pero no un artículo que me diga cuándo no denunciar. La verdad es que, digamos, la intención de plasmar este artículo supuestamente fue no llevar a tribunales y no llenar a los tribunales de causas que después terminaban sin ningún sentido y terminaban desistidas. La verdad es que hay muchos casos con determinaciones fundadas, incluso sobre base cierta, que también se desestima la denuncia o se rechaza el requerimiento fiscal de instrucción, y hay otras causas que se han interpuesto denuncias con determinación de oficio sobre base presunta, y yo les voy a compartir un fallo recientemente confirmado por la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, donde se confirma una condena. Entonces no hay reglas tan distintas y tan claras como para decir, no, bueno, base presunta no, base cierta sí. ¿Por qué? Porque hubo toda una evolución en la jurisprudencia respecto de qué podía sustentar una determinación de oficio sobre base presunta, ¿no? En el marco de un proceso penal, desde que se interpone la denuncia hasta que se arriba una condena, hay lo que se llama distintos grados de certeza, ¿sí? Entonces, no es lo mismo lo que, digamos, la presunción, otra vez yendo al término de la presunción, de que se cometió un delito que yo tengo cuando interpongo una denuncia penal, de la que tengo al llamar a indagatoria, de la que tengo al elevar la causa a juicio, y de la que eventualmente tengo en la condena. Si alguien de ustedes leyó en algún momento un procesamiento, bueno, acá está Cintia que debe de haber leído 200, 300 o 1000, leen un procesamiento, lo primero que dicen es, ya es como un renglón que está como pegado en las resoluciones, bueno, en la medida en que el procesamiento es un estado provisional, entonces, bueno, no necesito demasiadas cosas para, más o menos sería un poco vulgar la manera que lo estoy expresando, pero sería eso, como no necesito tanta certeza para procesar y es un grado provisional del conocimiento del delito, dicto el procesamiento. Ahora, eso no lo va a decir un tribunal oral de un plenario. ¿Por qué? Porque para condenar tiene que existir un grado de certeza. Porque yo
intento por lo menos, porque en realidad nunca se llega completamente a la verdad material, pero con el mayor grado posible, ¿sí? Y además en la etapa de plenario rige en pleno, no en la etapa de instrucción, para mí, aunque hay opinión en contrario, el indubio pro reo, ¿sí? Es decir, en la etapa de plenario, si yo no tengo la certeza para condenar, aún en la mínima duda, voy a tener que absolver. Y acá es donde entra el tema de lo que mal se llama inversión de la carga de la prueba, y de lo que en rigor de verdad es un abogado con su cliente que se tienen que defender en un proceso penal, y que tampoco difiere de cualquier otro delito. ¿Sí? Cuando se va a denunciar a una persona por robo, por hurto, por homicidio, por cualquier delito del Código Penal, va a tener que recurrir a un defensor o tener un defensor oficial que se haga cargo de la defensa. A lo sumo, como no tiene que acreditar su falta de culpabilidad, va a poner en duda toda la hipótesis acusatoria por parte del Ministerio Público Fiscal y eventualmente si hay un acosador privado convertido en querellante. A él le va a bastar, por eso se dice que no tiene que probar su inocencia, porque le va a bastar con poner en duda la hipótesis de acusación. No es que tiene que acreditar cuál inocencia. En duda, como principio indubio pro reo, le va a bastar eso para que no se lo pueda condenar. Ahora, que el juez acepte o no esa cuestión, bueno, que se realiza en cualquier proceso, en el sentido que hay una parte acusadora, una parte que se defienda, y el juez, como alguien imparcial, va a tener que decidir cuál de las dos, o en cada uno, acepta. ¿Sí? Pero entonces volvemos a trasladar esta cuestión al derecho penal común. ¿Sí? O sea, no difiere demasiado de eso. Yo no le estoy pidiendo al contribuyente convertido en imputado en sede penal que acredite su inocencia. En todo caso, se va a tener que defender o le va a bastar con poner en duda todo lo que yo estoy diciendo. Y la parte acusadora va a tener que acreditar tanto la materialidad de la conducta como la parte subjetiva, ¿sí? Dolosa. En régimen penal tributario todas las conductas son dolosas, en el Código Penal tenemos tanto dolosas como culposas, va a tener que acreditar la parte objetiva y la parte subjetiva de la conducta. ¿Por qué está a cargo de la parte acusadora? Pero vimos que en la ley 11.683, en la etapa administrativa, el fisco también tiene que acreditar el dolo. Entonces volvemos también a desmitificar algunas cosas. Antes de compartirles el fallo de la sala 3, recordemos que dos cuestiones más que les quiero salvar. Antes de analizar primero estos fallos de corte que tanto se enuncian al hablar de la determinación sobre base presunta, son unas cuestiones. Esto que les decía del grado provisional del conocimiento, llevó a que hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de cuando recién se establecía el régimen penal tributario o a pocos años, se ponía en duda si se podía hasta denunciar por una determinación sobre base presunta. Fallo Bernstein allá lejos, que fue como un ícono para el fisco, que admitió, porque se ponía en duda, que se podía denunciar como sobre base presunta. Después, con este tema de grado provisional, se aceptó que se denunciara, pero se decía no se puede procesar. Puedo denunciar, puedo llamar a indagatoria, pero no puedo procesar. Después se terminó pudiendo procesar. Y ahora llegamos a instancias donde se puede condenar parcial o totalmente sobre base presunta. ¿Y por qué? Y esto lo vamos a ver cuando veamos el fallo de casación. Nunca presentó documentación, que es lo que dice la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal. Tuviste oportunidad de presentar documentación en la etapa de fiscalización. Tuviste oportunidad de presentar documentación en la etapa de determinación de oficio. Se te requirió documentación
en la parte penal, en realidad en el marco del proceso penal no se le puede requerir porque es como compulsivamente requerir la documentación, pero bueno, por motum propio podría haberla ofrecido. Nunca lo hizo. O sea, la posibilidad de defensa, otra vez, no de demostrar tu inocencia, sino la posibilidad de poner en duda la hipótesis de la acusación, tuviste a lo largo de todo el proceso. Nunca lo hiciste. Y la Cámara Federal de Casación Penal hace mucho hincapié en esto. Y vamos a ver una cuestión, por eso traje también, y porque está muy relacionado el tema del artículo 19, porque una de los motivos por los que el fisco no podría denunciar es sobre base presunta. Pero otra vez, el legislador trae la experiencia de la jurisprudencia. ¿Y qué dice el artículo 19? No podés denunciar no sobre base presunta, no podés denunciar sobre base presunta sin la presencia de otras pruebas. Entonces esto es importante, leamos todo el artículo, no es no puedo denunciar sobre base presunta. Y además, si más allá de los dos fallos que yo les voy a compartir, si vemos en general la mayor parte de la jurisprudencia que habla sobre el tema de las presunciones y sobre esta cuestión de la falta de documentación y todo, fíjense que muchas veces entre las pruebas que menciona, habla de las acreditaciones bancarias, habla, por ejemplo, de los incrementos patrimoniales no justificados, pero la existencia de un bien, ¿sí? La existencia de un departamento, la existencia de fondos, por ejemplo, invertidos en algún lugar. Habla de hechos, ¿sí? De hechos que se pueden visualizar, o sea, que yo vaya al banco, si bien, otra vez, si bien las acreditaciones bancarias está establecida como una presunción en el artículo 18, no deja de ser un hecho que se prueba en sede penal. O sea, no se va a poder ir con la determinación de oficio sobre las acreditaciones bancarias, a pesar de que yo confío plenamente en mucha dotación del organismo en el área de determinación de oficio, que realmente tenemos funcionarios, sobre todo en nacionales, tenemos, pero en todas las regiones del país, funcionarios muy responsables en cuanto a la determinación de oficio, independientemente de otras áreas, ¿no? Entonces yo confío plenamente en los funcionarios de la FIP, y creo que muchos, aunque digan lo contrario, también, y están fundadas, ¿sí? Pero aun cuando no tengamos esas acreditaciones bancarias en el artículo 18, otra vez, vamos a la justicia, una denuncia que hizo otra persona, se requiere información al banco y se ven un montón de acreditaciones bancarias que no se coinciden con la actividad declarada. Se va a investigar. El fiscal va a armar una acusación sobre la base de eso, y al contribuyente, si quiere, se va a defender, porque puede no defenderse, o sea, va a tener que tener un defensor, porque la justicia, si no propone un defensor, le va a designar un nuevo oficio, pero puede decirle al defensor, no acredites nada, no me importa nada, esto va a prescribir, qué sé yo, o puede defenderse. O puede poner en duda la hipótesis de la acusación. Otra vez, no difiere de la parte penal, común de cualquier otro delito, ¿sí? Así que la verdad es que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vayamos a estos fallos que los van a leer en todos lados. Massa, Generoso, Montenegro, porque la Corte agarró y dijo que la determinación de oficio sobre base presunta. Lo que dijo la Corte en ese momento eran dos casos, Massa, Generoso y Montenegro. Montenegro de alguna manera se remite a Massa. Lo que dice es, las presunciones en el ámbito del derecho sustantivo, y leamos bien, derecho sustantivo, no es en el ámbito del procedimiento tributario necesariamente. En el ámbito sustantivo tiene que ver con la determinación de la obligación tributaria. Es decir, las presunciones del artículo 18, yo no las puedo trasladar a decir que hay dolo simplemente porque existió una presunción acá, entonces digo que es dolosa.
volvamos de nuevo a Cochería Tacuarí. Yo no puedo decir, es dolosa por el 47 inciso A. Tengo que acreditar dónde está la intencionalidad y dónde está la voluntad de cometer ese delito, de la misma manera que en cualquier delito. ¿Sí? Entonces, lo que dijo la Corte es, las presunciones aplicadas para el establecimiento de la obligación tributaria no las puedo utilizar. Esa misma presunción, el incremento patrimonial no justificado, no la puedo trasladar a decir automáticamente que es una cuestión dolosa. Y eso es lo que había pasado en Montenegro. Si ustedes también recurren, analizan, conocen jurisprudencia del campo del derecho penal económico, muchas veces lo que hace la justicia es decir, bueno, no basta absolutamente, porque volvemos al principio de personalidad de la pena, no tenemos que acreditar la vía de la multa, tenemos que sí o sí acreditar la parte subjetiva. Entonces lo que dijo la Corte es eso, no me podés trasladar automáticamente la conducta a una actividad dolosa. En su momento, ¿se corta el audio o se me escucha? Porque acá pusieron Fue que un se segundito, corta fue un el audio. segundito. Ya está bien. Ah, bueno, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces, en un momento, y estoy hablando porque la jurisprudencia evoluciona en su expresión, lo que los jueces hablan a través de sus sentencias, y esto evoluciona con el tiempo, en su momento el fisco pretendía, y algunos jueces han resuelto de esa manera, que como el contribuyente había rectificado las declaraciones juradas, entonces ya se presumía una actitud dolosa, ¿sí? Bueno, obviamente que esto no es así, porque la verdad es que el contribuyente puede presentar las declaraciones juradas rectificativas por un montón de razones. Incluso, aunque entienda que no cometió la conducta, porque bueno, le hicieron un ajuste, eso puede llegar a tener consecuencias en cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, o para un montón de cuestiones, entonces por razones de economía empresarial, puede decidir aceptar el ajuste y presentar las declaraciones juradas rectificativas, y sin embargo que eso no tenga por qué de llano implicar que el contribuyente actuó con dolo. Bueno, lo que había pasado en Montenegro es eso. Una de las cuestiones que el fisco, el recurso extraordinario, agarró y uno de los argumentos que puso es: yo tenía la persona con empleados en negro, encima la determinación de IVA se había basado en los empleos, en el empleo no registrado. Entonces es como que una presunción partió a otra presunción. Y como el contribuyente había consentido la determinación, es decir, no la había recurrido en los estrados, solamente había interpuesto demanda contenciosa contra la multa, entonces agarró la Corte y dijo, bueno, vos no me podés agarrar y por el simple hecho de que no recurrió a la determinación de oficio, implicar que es una conducta dolosa. Otra vez, no me podés trasladar las presunciones de la capacidad contributiva automáticamente a la responsabilidad penal. Pero volvamos, no es no me podés trasladar al proceso penal. No me podés trasladar a la responsabilidad penal. No me podés trasladar una determinación de la materia sustancial, una determinación de la capacidad contributiva, automáticamente a la parte dolosa, a la parte subjetiva. La tenés que demostrar. Entonces desmitifiquemos otra vez un poco esto e interpretemos la jurisprudencia de Corte como tiene que ser. Porque muchas veces se dice que la Corte dice lo que no dice. Hasta la Corte dice en el 280. Resulta que la Corte rechaza por 280 un recurso extraordinario. La Corte confirmó lo que dijo la Cámara. La Corte no confirmó nada. La Corte, cuando aplica el 280, no tiene ganas de entrar a analizar el caso. Entonces no se expide ni en un sentido ni en el otro. No lo analiza. ¿Sí? Cuando recurre a la acordada 4 del 2007 es cuando se incumplen cuestiones
formales, pero cuando recurre a los 80 dice, este caso a mí no me interesa. Y lo hace bastante arbitrariamente, si se quiere, y no es una cosa que yo estoy, digamos, culpabilizando a la Corte. Todo el mundo sabe que la Corte tiene criterios cambiantes, a veces cambia de una, no aceptó porque eran cuestiones de hecho, después dice que, bueno, esta cuestión de hecho en realidad amerita que ingrese en el tratamiento de la cuestión, o sea que va cambiando en ese punto bastante. En definitiva, la Corte, basada en determinados parámetros de antaño de la Corte Suprema y modificando de alguna manera otros, en definitiva ingresa a analizar lo que quiere analizar. ¿Sí? Así que bueno, hay algunas preguntas, pero las dejamos para el final, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, vimos este tema de la determinación, establecimos la diferencia entre presunciones de capacidad contributiva, de presunciones de dolo, establecimos la posibilidad, la obligatoriedad, mejor dicho, del fisco de acreditar la conducta dolosa a diferencia de la culposa. Hablamos un poquito del artículo 19, de la evolución de la jurisprudencia en cuanto a la determinación de oficio sobre base presunta, desmitificamos algunas cuestiones y vamos a ir, si quieren y si les parece, a estos fallos que yo les traje, uno muy reciente, de la causa Bolini. Lo vamos a relacionar con el artículo 19 también, y si tenemos tiempo, un fallo de la Sala B. El PowerPoint, no sé, Cristina, qué pensás vos, pero realmente todo lo que está en el PowerPoint yo lo acabo de decir, con lo cual queda para los asistentes, para que lo guarden como material. Me parece que no tiene sentido exhibirlo ahora porque creo no haberme olvidado nada de todo lo que está ahí. Así que me parece que si alguien lo tiene a mano y le surge, si alguien lo tiene a mano y le surge alguna duda. ¿Cómo? Agustina, como el resto de las colegas de la Secretaría de Capacitación, Agustina como secretaria, ya tiene todo el material y luego ellos se lo distribuyen a los participantes, así que quédate tranquila. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, a ver si me sale, vamos a tratar de compartir los fallos. Es acá, compartir pantalla, y debería de estar... compartir, ahí está, muy bien, ahí está mostrando, a ver. Ha empezado la función de... Pero ahí lo abrió, se ve perfecto. ¿Lo abrió? Sí, bueno, sí. Bárbaro. Entonces, ¿qué sucedió acá? El Tribunal Oral Federal de San Martín, número 3, había condenado, o sea, luego de una etapa de plenario, una cuestión relacionada con evasión por declaraciones juradas engañosas, ¿sí? A 2 personas, en este caso eran 2 personas que llevaban el manejo de la empresa, uno básicamente con las cuestiones contables, ahí también hay cuestiones de responsabilidad. El que manejaba las cuestiones contables dijo, bueno, pero me lo dieron a mí, sucede mucho con el tema de los contadores, pero como esto tiene que ver con la determinación sobre base presunta, me parece que entrar a analizar estas cuestiones relacionadas con la responsabilidad no nos van a sumar mucho y además ustedes las van a poder interpretar perfectamente. Pero bueno, con el marco del Tribunal Oral que se había condenado a estas personas por evasión, los condenados interpusieron un recurso de casación, ¿sí? En materia penal tenemos como instancia intermedia, antes de ir a la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces acá tienen esta primera parte, yo se los marqué en color, las partes más relevantes del fallo, tienen el objeto de la condena, ¿sí? El tema de que interpusieron casación, y acá los argumentos de la defensa, ¿no? Fíjense, se dicte la absolución de su defendido, subsidiariamente que se anule la decisión jurisdiccional impugnada por inobservancia de las normas procesales. Dice, no procede la parte querellante, porque uno de los argumentos, que después más abajo lo van a ver con más detalle, y acá está la relación con el artículo 19, y esto se dio en bastantes fallos que yo he tenido la posibilidad de compartir en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, porque muchos imputados lo que pretenden
es que el artículo 19 se introduzca en la causa penal en trámite. Y hay jueces que lo han, a mi criterio muy mal, lo han adoptado, han aplicado el artículo 19 y han sobreseído. Y acá voy a hacer dos salvedades por las cuales me parece que no lo tienen que hacer. Primero, porque tal cual como dice acá la Cámara Federal de Casación Penal, dice, a ver, en el momento que se denunció no existía el artículo 19 y estuvo bien denunciado, con lo cual es una etapa procesal que precluyó, ¿sí? Y además el artículo 19, y les digo más, al igual que el artículo 18, son normas procesales dirigidas al organismo recaudador. No son normas procesales que estén dirigidas al juez. Por algo están también en el régimen penal tributario, justamente porque no forman parte del Código Procesal Penal, porque como les dije, el régimen penal tributario tiene tanto normas sustantivas como normas procesales. Pero todo lo que no esté establecido en el régimen penal tributario, tanto de fondo, sustantivo como procesal, como estamos hablando de derecho penal, rige el Código Penal y el Código Procesal Penal en todo su esplendor, ¿sí? Entonces acá me parece que no es una norma que la puedan aplicar los jueces. El 19 y el 18, si ustedes se fijan cómo está redactado, habla del organismo recaudador formulará denuncia o el organismo recaudador se abstendrá de denunciar. Son normas dirigidas al organismo recaudador, por más que estén plasmadas en una ley. Entonces, para mí no es una norma que tenga que aplicar el juez. Fíjense que hasta hay jurisprudencia del derecho penal económico de la Cámara Penal Económico, donde ha dicho, yo ni siquiera tengo facultades para declarar la nulidad de la determinación de oficio. A lo sumo voy a tener que rechazarla como prueba por entender que es una prueba que no procede incorporar al proceso. Pero no tengo la facultad de declarar la determinación, porque eso es una facultad del juez administrativo. O evidentemente, o a lo sumo de quienes superiores que evidentemente tengan que intervenir. Pero no es función del juez, es decir, ahí sí establezcamos una diferencia entre lo que sucede a nivel del fisco, las instrucciones generales. Por algo las instrucciones generales los jueces dicen que no son vinculantes para el organismo recaudador. O sea, por más que acá estemos hablando de una ley, tenemos que ver a quién están dirigidos esos artículos, y no están dirigidos al juez, ¿sí? Y me parece sumamente acertado lo que dice acá la Cámara Federal de Casación Penal, porque en realidad en ese momento la denuncia se hizo bien. Yo no puedo retrotraer una cuestión que está hoy, traerla al presente. Y acá lo que pretenden aplicar es el principio de ley penal más benigna. En el derecho penal, el principio general es que se aplica la ley vigente al momento del hecho. Hay una sola excepción, que es o la retroactividad de la ley penal más benigna o la ultraactividad de una norma derogada, ¿sí? Esas cuestiones son, digamos que se contraponen al principio general. Y otra cosa que van a leer también acá en el fallo es que siempre que se aplica una ley como ley penal más benigna, se tiene que aplicar todo el cuerpo legal, y esto lo dijo la Corte, o sea, yo no puedo agarrar y decir, no, bueno, me parece, la ley 27.430 me parece más benigna en los artículos 1, 7 y 8, pero en los otros artículos aplico la 24.769. No, si elijo la 27.430 la tengo que aplicar por todo. Por eso en muchos casos yo siempre introduzco algunas otras cosas porque tengo toda la jurisprudencia metida en la cabeza, entonces voy intercalando algunas cosas que me parecen que son importantes. Por eso muchas veces los contribuyentes pretendían aplicar la ley penal más benigna, por ejemplo, para bajar de evasión tributaria agravada a evasión tributaria simple, pero eso los conllevaba, en realidad ya desde la 26.735, a ese artículo que había dicho que había modificado el artículo 76 bis del Código Penal, diciendo que la probation no se aplica a los delitos tributarios y aduaneros. Entonces, bueno, si yo elegía la ley posterior, la tenía que elegir completa. Entonces me bajaba evasión simple, pero no podía solicitar la suspensión del proceso a prueba, ¿sí? Entonces esto es importante. Bueno, entonces acá fíjense, la parte querellante, que es la FIP, que se había
constituido en parte querellante, dice: no procede la aplicación retroactiva del mentado artículo 19 del actual régimen penal tributario, toda vez que se trata de una norma de carácter eminentemente procesal. En rigor de verdad, las normas procesales siempre rigen del momento para adelante, pero ya hay jurisprudencia de corte de que el principio de la ley penal aplica tanto a sustantivos como a procesos. Como además está controvertida la jurisprudencia, lo intentó y puede tener acogida favorable. Y acá, fíjense lo que les decía yo, se dirige exclusivamente a regular el accionar del organismo recaudador, que no modificó el Código Procesal Penal de la Nación en cuanto a la forma en que debe dar inicio y promoción la causa penal. Esto rige tanto para el 19 como para el 18, ¿sí? Por lo que, de acuerdo al cumplir el artículo 19, ¿no? Bueno, vayamos a los argumentos de la defensa, que son importantes. Acá, bueno, siguen todos los argumentos de la querella. La defensa particular dice: en síntesis señaló que en la decisión impugnada se evidencia una errónea aplicación de la ley sustantiva, en tanto no fue aplicada la norma más favorable al imputado, que era el 19. Ha omitido pronunciarse sobre cuestiones planteadas conducentes a la solución del litigio. Dijo que al invertir la carga de la prueba y arbitrariedad por falta de fundamentación de la sentencia condenatoria que ha sido dictada en base a presunciones legales, también tuvo el argumento, pero esto ya es jurisprudencia bastante antigua de corte. En general, los imputados lo que suelen es traer decisiones de otras ramas del derecho al derecho penal, y ya los jueces del derecho penal han dicho que se separan. Por ejemplo, en el caso de que un crédito no haya sido verificado en concursos y quiebras, suelen traerlo a la sede penal, y la justicia penal ya ha dicho no tiene nada que ver, son dos procesos separados, ¿no? Otra vez sobre el artículo 19, concluyó que la AFIP efectuó una denuncia que no era legítima de acuerdo a esas prescripciones y que ello fue soslayado por el tribunal. No se arribó a la verdad material sobre las instrucciones, ha omitido considerar pruebas, considera que la sentencia ayer, al colocar, fíjense, al colocar en los hombros de la defensa de cargo de demostrar su inocencia, cuando la demostración de la culpabilidad está a cargo del Ministerio Público y también del querellante, quienes deberán acreditar su hipótesis del caso. Bueno, la Cámara Federal de Casación Penal le dice: señores, no es así. Y vamos a entrar a los argumentos para seguir avanzando. Después pueden leer todo, incluso pueden empezar por las partes que están marcadas, que son las más importantes, y después yo no tengo problema de pasarles el fallo del Tribunal Oral, pero son 80 páginas, no sé si lo van a querer leer, como todas las asociaciones. La vez pasada recibí una asociación ilícita 620 páginas. No lo va a leer. Y otra de Mendoza de 1200. ¿Quién lee esto? Bueno, por más que a mí me encante, me fascina la jurisprudencia, pero no las leí. Perdón, María Luján, yo fui el supervisor que hizo el caso ese. Yo fui el supervisor a cargo de la inspección. No, San Nicolás. O sea, yo trabajé en San Antonio de Areco. ¿De esta, de Bolini? Sí, señora. ¿De Bolini? Sí, sí. Ah, muy bien. Felicitaciones entonces. Gracias. Muy bien. Bueno, acá dice, muy bien, en relación al ejercicio 2012 se realizó un ajuste en concepto de incremento patrimonial no justificado, artículo 18, atento a no haberse justificado el incremento interanual de la cuentas por pagar. ¿Sí? Es como un pasivo, digamos, que se impugna. ¿Está así? Bien, sostuvo que la resolución determinativa de oficio no fue impugnada por los responsables de Areco Consignaciones, por lo que adquirió firmeza, y además la contradicción entre el argumento de la empresa en cuanto a la demora en presentar la documentación ante el organismo recaudador. Vamos a avanzar y a ver qué es lo que dice la Cámara Federal de Casación Penal. Acá dice, el decisorio impugnado considera insuficientes las manifestaciones tanto de Bolini como de Lynch,
los que justificaron su conducta en base a la compleja situación económica que atravesaba tanto la actividad como la empresa al momento de los hechos. Esto es muy importante que se tenga presente, o sea, la situación económica, lo que se llama como estado de necesidad justificante o disculpante, son cuestiones que se pueden invocar, por ejemplo, en los casos de apropiación indebida, pero nadie podría justificar, consignar créditos fiscales improcedentes y alegar un estado de necesidad, porque ya el estado de necesidad es para no pagar, no es para declarar hacer una defraudación fiscal, ¿no? Bueno, entonces, corresponde ahora ingresar al estudio de los planteos presentados por las recurrentes. Cuando el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que la defensa en juicio es inviolable, no quiere decir que el acusado tenga libertad para alterar a su capricho las reglas comunes de los procesos, sino que su libertad de defensa no sea coartada por las leyes hasta impedirle producir la prueba de su inocencia o de su derecho. Con las constancias de auto se ha verificado que contaron esas partes a lo largo de todo el proceso con la posibilidad cierta de ejercer su defensa material y técnica de las imputaciones que pesaban en su contra, no advirtiéndose violación a la garantía constitucional mencionada. Los imputados tuvieron el derecho de probar, contradecir y alegar sobre el suceso que se les atribuye en distintas instancias procesales y en ellas no se verificó consideración de tal extremo. En el contexto del debate oral y público se interrogó a las partes sobre la existencia de alguna cuestión preliminar que quisieran plantear, respondiendo todas en forma negativa. En su artículo 19 establece, bueno, acá redacta, transcribe el artículo, y dice más abajo, es de señalar que la disposición transcripta tiene su fundamento en la finalidad de evitar que lleguen a conocimiento de la justicia aquellos hechos que no constituyen delito, frente a los supuestos de hechos en que manifiestamente no se haya podido constatar la conducta punible. Lo que interesa resaltar aquí es el margen de discrecionalidad, un poco lo que yo les decía, técnica que posee la autoridad para efectuar la denuncia penal, ya que el legislador le atribuye la facultad de apreciar en cada caso. La aplicación retroactiva de la ley penal más benigna debe surgir del análisis integral, esto que les decía en base al precedente revelo de la Corte Suprema que acá lo menciona. Según se desprende de los fundamentos de la sentencia dictada, resulta que se ha aplicado la ley vigente al momento de la consumación de la conducta objeto de condena, amén de la cuestión relativa a si se trata de una disposición de carácter procedimental o sustantivo que justifique la aplicación del principio invocado, tampoco se evidencia que dicha normativa sea aplicable al caso. ¿Sí? Acá no acepta el agravio del fisco en el sentido de que es una preclusión, pero sí dice, aun cuando vos consideres que la tengo que aplicar sin analizar si es procesal o sustantivo, no aplica el 19. Pero para mí tiene que ver con la parte de preclusión y con que es una norma dirigida al organismo recaudador y no a los jueces. Detallándose además los específicos procedimientos que dieron concreta apoyatura a la determinación de oficio efectuada oportunamente por la FIP. La disposición contenida en el artículo 19 del régimen penal tributario debe entenderse en conjunto con el artículo 1 del régimen penal tributario respecto a la necesidad de las declaraciones juradas engañosas. Estas situaciones no han sido demostradas en el caso en el que se han acreditado en definitiva, las omisiones se han acreditado en definitiva, o sea, se ha acreditado a lo largo del proceso las omisiones y falsedades concretas en las que incurrieron los señores Bolini y Lynch. No se advierte vicio alguno en la valoración de las pruebas arrimadas al juicio, habiéndose respetado el principio de razón suficiente a los fines de concluir la condena pronunciada.
sea, lo que yo quiero, primero, es un estado de inocencia el que gozan los imputados, no es una presunción de inocencia, esto es importante diferenciarlo, y en definitiva de lo que estamos hablando es de no trasladarle la carga de probar su inocencia. Ahora, el hecho de defenderse, no solo de no trasladarle la carga de probar su inocencia, sino obviamente tampoco, mucho menos, prohibirle producir la prueba para acreditarla, ¿sí? Y que el fisco tiene la responsabilidad y la obligación, el fisco y el fiscal, de acreditar, o sea, de establecer una hipótesis de acusación donde acredite tanto la materialidad como la parte subjetiva. Eventualmente al imputado le va a bastar con poner la duda o, bueno, sembrar la duda o que establecer una hipótesis de acusación, acá y en cualquier delito del Código Penal. Tampoco se vislumbra acreditado el argumento presentado por las defensas en cuanto a que en el razonamiento plasmado en el fallo se hubiere incurrido, fíjense, acá es importante, se me saltó un... Bueno, no puedo sacar esto. Bueno, perdón, no sé si ustedes leen ahí, yo no lo puedo leer porque... ¿Eh? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Tengo algo en el medio que lo quiero? No, es que tengo algo en el medio, se me metió una pantalla de internet y la quiero sacar y no puedo, pero bueno, no importa. Lo que tienen ustedes abajo es que dice, tampoco se vislumbra lo presentado por las defensas en cuanto en el fallo se hubiera invertido la carga de la prueba, porque tuvieron en todo momento la posibilidad de acreditar su inocencia y no lo han hecho. ¿Sí? Así que bueno, en definitiva es el argumento del fallo, ¿sí? Así que bueno, después lo pueden compartir. Bueno, no sé si tienen preguntas, si hay algunas cuestiones que han quedado con dudas. Hay, Luján. Igual la exposición ha sido excelente y me encantó lo didáctico de la explicación y el fallo, la verdad que vino excelente. Y felicitaciones, Daniel, también ahí por la intervención. Gracias. Sí, hay que... Daniel, ¿tenés el fallo del tribunal oral? Si no, te lo paso. Mirá, creo que me lo mandó el doctor De Marco, que fue... Bueno, el doctor De Marco fue el doctor De Marco estuvo... estoy trasladándome para ver si tengo mejor conexión de internet, les pido disculpas. El doctor De Marco comentó el fallo, primero el del tribunal oral, en realidad ya desde el procesamiento lo compartió y después el fallo del tribunal oral. Ya desde aquel momento. Desde el teléfono. Perdón, pero se ve que con tantas pantallas que compartí, la máquina no me quiso responder más. Así que bueno, acá estoy. Perfecto. Para lo que necesiten. Bárbara, Luján, gracias. Rocío, ¿querés? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a pasar a hacer las preguntas, a leer las preguntas. Algunos contribuyentes plantean que sobre deuda presunta se presume el dolo. ¿Cómo podemos argumentar esa respuesta? Bueno, es lo que yo más o menos traté de introducir al principio, ¿no? Primero diferenciar lo que es la determinación sobre base presunta de la capacidad contributiva, es decir, la del artículo 18, de las presunciones de dolo. Y justamente esto es lo que parte de la jurisprudencia de Massa, Generoso y de Montenegro, ¿sí? O sea, obviamente no puedo trasladar, o sea, ellos, a ver, los contribuyentes van a argumentar eso y van a argumentar muchísimas cosas más. Ustedes tienen que diferenciar si en la determinación de oficio, calculo, porque en la inspección no pueden hablar absolutamente nada, pero en la determinación, pueden decirlo, pero los inspectores no se tienen que pronunciar en un sentido o en otro, sí, propondrán un ajuste nada más, pero no deberían expedirse en cuanto a la conducta, si es dolosa o de otro carácter.
y bueno, eventualmente en la determinación de oficio será el fisco, el juez administrativo, que no dudo que lo haga, el que tiene que acreditar primero las presunciones de la capacidad contributiva sobre el artículo 18 y diferenciar de lo que es la presunción de dolo. O sea, ustedes lo que tienen que ver bien que estén las dos cosas diferenciadas y que estén, no solo no es directamente la otra, sino que tampoco debe conducir a la otra. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, muy bien. Te paso a preguntar otra, de Gustavo, que dice, se aplica no reformatio impejus. Esa es otra garantía constitucional, pero no tiene nada que ver con esto, porque el reformatio impejus tiene que ver con que el derecho al recurso del contribuyente y de cualquier imputado no puede agravar su situación, ¿sí? Es decir, eventualmente si él recurre a una sentencia, esa sentencia lo sumo podrá o desestimar la resolución anterior, pero nunca va a poder agravarla, por ejemplo, aplicando una pena más grave o un ilícito más grave, ¿sí? Pero es otra garantía que primero que está dirigida a los jueces y que no tiene relación con lo que estamos hablando en principio, ¿sí? O sea, podría eventualmente darse en algún caso, pero sería ya bastante difícil y tiene que ver con lo que el contribuyente, lo que el imputado decida apelar. Gustavo también pregunta, en el cambio de figuras penales en el curso del proceso, si hay cambio de figuras penales en el curso del proceso. Bueno, si interpreto la pregunta de Gustavo, sino que me la aclare, puede suceder que, por ejemplo, se haya denunciado, en realidad depende de qué figura penal, hay figuras penales que se asemejan más y figuras penales que son totalmente opuestas, ¿sí? O sea, si yo hago una denuncia por apropiación indebida, es imposible que rote a una conducta de evasión, ¿sí? O sea, porque son muy distintos los delitos. Sí podría darse que se haya denunciado por una evasión agravada, por ejemplo, y como no se acreditó el agravante, entonces termine en evasión simple. En general, la jurisprudencia, la doctrina que ha establecido, con la que yo no estoy muy de acuerdo, es que si la calificación legal no modifica la situación relacionada con la libertad del contribuyente, como la calificación siempre es provisoria hasta la sentencia definitiva, entonces lo que dicen es, bueno, si en el transcurso del proceso se cambia la calificación, como es provisoria hasta el tema de la condena, no afecta. ¿Qué es lo que sucedía? Nosotros tenemos en el régimen penal tributario delitos que en principio no son excarcelables. O sea, las cuestiones excarcelables o que se permite la exención de prisión son las que tienen una pena inferior a 3 años, ¿sí? Ahora, a partir del plenario, eso es una cuestión que se establecía, porque lo establece el Código Procesal Penal, que las normas no fueron de hecho declaradas inconstitucionales ni derogadas tampoco, establecía una presunción en función de la pena, o sea, si era mayor a determinada pena mínima, entonces no era excarcelable. Y además había otras pautas en el artículo 319 que decía que no podía ni entorpecer la investigación, ni, no me acuerdo el otro supuesto, entorpecimiento de la investigación o fuga de la justicia, ¿sí? Ahora, a partir del plenario Díaz Besone de casación penal, los plenarios son cuando se reúnen todas las salas para establecer una doctrina, se dijo que ya la presunción no podía ser netamente legal, sino que en todos los casos había que acreditar esas cuestiones, ¿no? El entorpecimiento de la investigación o la fuga de la justicia, con lo cual ya ningún caso va a tener relación con la libertad, y los jueces lo que dicen es, bueno, como que yo te califique en evasión simple o agravada no incide en que quedes preso o no quedes preso, entonces el cambio de calificación no hace. Para mí no está bien porque
¿Por qué la calificación es provisoria? Porque es justamente la mención de un artículo y siempre nos tenemos que basar en hechos, ¿sí? No en calificaciones. En el proceso penal siempre hay que basarse en hechos. Y si nos basamos en hechos, más allá de las calificaciones legales, y el contribuyente no se pudo defender de esos hechos, entonces para mí cualquier cambio de calificación, aun cuando no afecte la libertad del imputado, sí afecta la situación durante el proceso y hay que tener eso presente. Pero bueno, eso es lo que dice la jurisprudencia. Bueno, recién nos aclara Gustavo que dice que precisamente por eso es que hablaba de la aplicación del no reformatio, por vulneración del principio de defensa. Sí, bueno, pero está relacionado con eso, Gustavo, con la presentación de los recursos del contribuyente, ¿sí? No con este tema de la determinación de la deuda. Bueno, tenemos otra pregunta de Miguel que dice, ¿qué porcentaje de denuncias sobre base presuntas prosperan, comparando con base cierta? ¿Es parecido, igual, menor? No te puedo responder eso porque no llevo estadísticas, la verdad, me resulta realmente si te diría eso te mentiría porque la verdad es que no llevo estadísticas. Lo que sí te puedo afirmar es que han prosperado sobre base presunta y se han desestimado sobre base cierta, con lo cual... Pero sí, o sea, no te puedo decir una estadística, te mentiría. Un número preciso. María Elena nos dice, me parece importante recalcar, si no estoy errada, que las presunciones las aplicamos en casos de no tener elementos certeros que nos permitan conocer con precisión la cuantía de la obligación tributaria. Soy inspectora y suelo tener ciertos inconvenientes con esto. Es como una aseveración, ¿no es cierto?, de las presunciones, que las aplicamos sobre cuando no tenemos elementos certeros, ¿no? Sí, bueno, partió un poco mi exposición o mi charla, me gusta más decir charla, partió de esa hipótesis al empezar la conversación, digamos, diciendo que bueno, que la determinación de oficio establecida no solo en la legislación argentina, sino en las legislaciones de un montón de países, es la posibilidad del fisco de aplicar la determinación de oficio sobre base presunta, siempre de carácter subsidiario, cuando no se cuenta con la documentación. Eso es lo que establece, de hecho, el artículo 18. No sé a qué apunta exactamente la pregunta, pero sí, o sea, esa es la naturaleza de la determinación de oficio sobre base presunta. Perfecto. Bueno, preguntas no tengo más. Serían todas. Bueno, comentarios, que bueno, excelente la exposición, que sos muy clara. Y bueno, eso es más o menos todo lo que van diciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y quedo a disposición por cualquier cosa que necesiten. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Luján. Excelente, la verdad, la exposición.